Saludos a todas las personas que sintonizan en audio y video al podcast Señales Futuras, que le pusimos señales futuras porque ahora que hemos estado investigando y leyendo más sobre las personas futuristas, una de las herramientas que se utilizan es las señales. ¿Y esto qué significa? Es aspectos que podemos ver en el presente, pero que nos muestran hacia dónde se mueven las tendencias de determinado tema en el futuro. Dado que repensar este nuevo centro de pensamiento lo estamos enfocando en investigaciones con una visión de largo plazo, nos pareció el nombre perfecto para este podcast. Hoy de persona invitada tenemos a don Gustavo Gutiérrez Espeleta, que la mayoría del país lo conoce como el ex rector de la Universidad de Costa Rica, pero en realidad hoy lo estamos entrevistando con otro sombrero. Aparte de haber sido rector de la universidad, es catedrático, lo cual es uno de los máximos honores que una persona en la academia puede tener, y experto en temas de genética. Y hoy vamos a estar conversando sobre todo el potencial que tiene la genética para mejorar la salud de las personas y hacia dónde va a avanzar esto en las próximas décadas. Para mí es un honor tenerlo a don Gustavo aquí en el programa. Yo se lo he dicho en anteriores ocasiones, fui fan de su labor como rector en un momento sumamente complicado para el país, pero además me complace mucho hoy estar conversando sobre otro tema que también a veces para quienes no somos expertos es difícil entender, pero la idea es aterrizarlo precisamente para que todos lo podamos entender y ver qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Agradezco muchísimo, Andrea, la invitación. Un honor para mí estar acá con ustedes en este primer programa de Repensar Cerebro. Sí, muchísimas gracias. Y tal vez para empezar la conversación, la duda una de las dudas que me surge es, usted es biólogo de profesión base, pero una vez que entró a biología, ¿por qué de los distintos ámbitos de la biología escogió la genética? ¿Cómo fue esa evolución? Sí, yo siempre estuve entre medicina y biología, porque lo que yo quería realmente estudiar, y ahora lo podemos abordar, que es muy humano, la razón que me llevó a mí a estudiar genética, era seres humanos. O sea, yo quería estudiar genética humana. Ese es el nombre de la disciplina. Entonces, ¿qué hice, Andrea? Estudié muy bien el programa de estudios de medicina, el programa de estudios de la Escuela de Biología, y llegué a la conclusión que medicina jamás me iba a dar la formación que yo tenía en mente en ese momento. Estamos hablando de 1982, cuando yo estaba saliendo de quinto año de colegio y ya estaba listo para entrar a la universidad. Entonces descarté medicina. De hecho, yo estuve empadronado en medicina en cierto tiempo. Y dije, bueno, biología es lo mío. ¿Por qué? Bueno, porque biología tenía los cursos de genética, genética general, genética humana, genética molecular, genética celular. Y ya yo de bachillerato, ya yo me iba encaminando, ¿verdad? En la formación en genética y además la maestría en genética humano y también en genética molecular. Entonces fue así como yo entré a biología. Para mí fue todo un conflicto, Andrea, porque las plantas a mí me gustan de adorno. Yo no quería estudiar plantas. Los animales era un poquito diferente, porque sí tenía cierta vocación para los animales, pero fue duro porque tuve que llevar, como biología es tan amplio, es estudio de la vida, entonces uno tiene que estudiar hasta microorganismos, ¿verdad? Entonces evidentemente tuve que hacer un esfuerzo por adquirir todo ese conocimiento que digamos, no tenía cierta sensibilidad para esos organismos, pero bueno, una vez que pasé ya esos cursos que son introductorios como de primer a tercer año, ya después uno tiene la opción de seleccionar los cursos que a uno le interesan y evidentemente toda mi concentración académica estuvo en los cursos de genética. Terminé el bachillerato y como lo comenté, hice inmediatamente la maestría en la misma Universidad de Costa Rica, en el sistema de estudios de posgrado de esta universidad, con algo muy conveniente
que se logró hacer una especie de sándwich entre la Universidad de Costa Rica y un instituto de investigación o un centro de investigación en Estados Unidos que me permitió estar año y medio desarrollando la tesis para mis estudios de maestría. Entonces aquí trabajé en la parte de genética molecular, que es meterme en la parte del ADN, que estoy seguro que vamos a hablar más adelante, y poder hacer una serie de correlaciones que a mí me interesaban con respecto a ciertos agentes que se creía que rompían o dañaban de una u otra forma el ADN. Esa fue mi tesis, mi trabajo final de graduación para la maestría de la Universidad de Costa Rica. Es decir, el título yo lo recibo de la Universidad de Costa Rica, aunque pasé año y medio en Estados Unidos trabajando en este proyecto. Y posteriormente tuve el privilegio de hacer un doctorado propiamente en genética. Pero bueno, usted lo quiso enfatizar. Ese doctorado yo lo trabajé en genética molecular, pero de animales, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces yo estudié el sistema inmunológico de ovejas silvestres. Yo trabajaba en Arizona, entonces tuve muestras de Arizona, de California, de New Mexico, de Utah, y me dediqué a estudiar el sistema inmunológico de estos animales desde el punto de vista de genética de poblaciones. A mi regreso a Costa Rica, yo me integré de nuevo a la Universidad de Costa Rica en el 2000, el doctorado fue en el 95-99, me integré en el 2000, comienzo a trabajar no solo en conservación, genética de la conservación, sino que también retomo el tema de la genética humana. Y había trabajado yo con genética de cegueras hereditarias, casualmente de una comunidad que queda en Guanacaste, que se llama 27 de abril, en la cual teníamos, las genealogías y teníamos una información valiosísima y determinamos cuál era el gen que estaba generando esa ceguera en esta familia en particular. Y volviendo a esa humanización que yo siempre he tratado de darle a mis estudios, es algo muy valioso que logramos hacer a partir de este proyecto, que pudimos determinar cuáles eran las mujeres portadoras de esta mutación que eventualmente se transmitía a la siguiente generación, y si eran hombres, había un 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad, si la mujer era portadora. Entonces, en toda la familia nosotros podemos determinar exactamente quiénes eran las mujeres portadoras. Evidentemente nos concentramos en mujeres jóvenes, ¿verdad? Mujeres jóvenes nosotros lo definimos de 14 años a 42 años, creo que fue así, ¿verdad? Y determinamos quiénes tenían ese potencial riesgo de transmitir la mutación en un gen particular del cromosoma X. Pero despuesito de estas investigaciones retomé un tema que siempre me había interesado, y que era una alarma en aquel entonces y que hoy día es peor, que es el tema del cáncer del mama, del cual podemos hablar si usted le interesa más adelante. Pero permítame retomar un tema que mencioné y no lo desarrollé, porque yo estudié genética, Andrea. Yo tenía 10 años, estaba en cuarto grado de la Escuela de Moniatura Corrales, lo que llamamos el edificio metálico en San José. Y en Sabanilla, yo soy de Sabanilla de Montes de Oca, llegó una familia a vivir, y yo me la topaba en la iglesia cuando íbamos a misa. Y esta chiquita era síndrome de Down. Yo no recuerdo, sinceramente, si había tenido la oportunidad de conocer a alguna otra persona con síndrome de Down, pero esta chiquita a mí me impactó muchísimo, al extremo que dije yo con 10 años, Andrea, yo dije, cuando yo sea grande voy a curar a esta chiquita. Y bueno, de 10 años yo no tenía ni idea de qué disciplina se trataba. Genética, jamás, ¿verdad? Un niño de 10 años no tiene esa dimensión académica. Y conforme yo fui profundizando, digamos, en ciertos estudios y ciertas lecturas adicionales que yo hacía con enciclopedias, porque jamás
la información que tenemos ahora de Internet, me di cuenta que la disciplina de la biología que estudiaba particularmente la trisomía 21, que es síndrome de Down, era la biología. Entonces ya yo sabía de 10 años, Andrea, que yo iba a estudiar biología. Ve qué increíble. Con la gran motivación de curar a esa chiquita Yolanda en el barrio de nosotros. Nada más le adelanto que la frustración más grande como profesional en genética, ya una vez que ya yo sabía de genética, fue darme cuenta que una persona nace síndrome de Down y muere síndrome de Down, que no hay mayor aporte, digamos, que pueda hacer la ciencia para mitigar, para disminuir, digamos, las características de estos síndromes, y lo mismo con cualquier otro genético que se trate, ¿verdad? Entonces fue una chiquita síndrome de Down que de 10 años me impactó de tal forma que yo dije, esto es lo que yo voy a estudiar cuando sea grande para curar a Yolanda, ¿verdad? Pero la frustración más grande fue darme cuenta que con todas las herramientas de conocimiento que yo tenía, no podía hacer nada por Yolanda. Entonces eso me generó una frustración que logré compensar, digamos, con otras acciones en el ámbito de esta disciplina, ¿verdad? Que de hecho una de mis preguntas sobre esto que usted llama como frustración es una de las preguntas que yo le traía en términos de la interacción entre los genes y el ambiente. Pero antes de entrar a ese tema, porque usted me dice que entró a la universidad en el 82 83. 83 y cuando tenía 10 años es cuando empieza a investigar sobre la genética. Incluso hoy los temas genéticos están a la vanguardia, pero en esa época pues es relativamente reciente, como todo el mapeo del genoma humano, digamos. Entonces usted haber escogido esta área en el 83 fue mucho más pionero, digamos, que incluso escogerlo hoy. Es un buen punto. Imagínense que la estructura del ADN fue descubierta en 1953 y yo nací 12 años después. En el 75, que es cuando yo tengo 10 años, nací en el 1965, o sea, en el 75, que yo tengo 10 años, que me encuentro en mi barrio con esta muchacha, síndrome de Down, los estudios eran básicos. El abordaje a nivel molecular, incluso en mi bachillerato, era muy limitado. De 1983 a 1987, que yo hago el bachillerato en biología, que salgo como biólogo formado en biología, los laboratorios nuestros no tenían prácticas de extracción de ADN. Es cuando ya yo soy profesor y el resto de colegas, evidentemente, que nosotros empezamos a introducir el tema de manipulación de ADN y otra serie de técnicas. Hay un aparato que es muy famoso, que es el PCR, que nos permite a nosotros amplificar una copia de ADN, hacer muchas, entonces uno manipula la información, amplifica mucho el segmento de ADN y le permite a uno todos los estudios. Y yo siempre le cuento a mis estudiantes, bueno, le contaba, ya yo estoy jubilado, André, le contaba a mis estudiantes que el primer aparato de PCR, ahora son unas cositas así muy pequeñitas y totalmente automatizadas y rapidísimas, pero el primer aparato que a mí me tocó usar tenía como fuente el agua directa. O sea, nosotros teníamos una manguera para conectarlo en el tubo de agua, abrir el agua, y durante 3-4 horas tenía que correr el agua e iba el drenaje. Imagínense el desperdicio de agua, o algo totalmente irracional hoy en día. ¿Pero por qué hacíamos eso? Bueno, porque el aparato tenía que subir la temperatura, inmediatamente bajar la temperatura, y era el agua corriendo la que bajaba. Ahora todo eso está totalmente automatizado. No necesita fuente de agua, es una tecnología completamente diferente. Ese aparato lo teníamos de reliquia
en el Instituto de Investigaciones de Salud, que en ese momento yo trabajaba por allá, ¿verdad? Entonces, de una formación totalmente teórica del ADN, del ARN, de las proteínas, todo ese tipo de cosas, nos toca a nosotros prepararnos. Yo no soy la primera generación de formación de genetistas en Costa Rica, diría que soy la segunda. O sea, hay gente mayor, fácil 10 años mayor que yo, ¿verdad? Entonces, nosotros en esa segunda generación venimos junto con estos otros profesores y profesoras a visibilizar, como dijimos en algún momento, lo que era el ADN para que nuestras y nuestros estudiantes aprendieran state of the art, como se dice, ¿verdad? Lo último en este conocimiento, ¿verdad? Que es la obligación de uno, ¿verdad? Adquirir ese conocimiento que yo en el 89 y 90 había tenido la oportunidad de adquirir en Estados Unidos, venir y ponerlo en práctica. Otros compañeros ya habían estudiado en Estados Unidos también, habían estudiado en Brasil, habían estudiado en Europa, en diferentes países de Europa, principalmente, diría yo, Francia y Alemania. Diría yo que fueron los más importantes. Y como eran un poquito mayores, digamos, ellos ya venían encaminándose en esa ruta de la práctica del ADN. Pero bueno, tomó tiempo, ¿verdad? Tomó tiempo. Los recursos en la Universidad de Costa Rica fueron limitados, nunca sobraban. Entonces había que hacer fila para ver qué aparato compraba uno y bueno, poco a poco, hasta llegar a lo máximo que fue lo que llamamos nosotros secuenciación, ¿verdad? De ADN, que le permite a uno determinar cada una de las letritas por las cuales está compuesto el ADN. Bueno, recuerde que son cuatro letras y el aparato que llegamos a tener en ese momento en la Escuela de Biología y que ahora es alta tecnología, le permite a uno diagnosticar exactamente y comparar con las secuencias normales, como llamamos nosotros, para poder determinar, bueno, que hay una mutación. ¿Y esa mutación qué significa? Bueno, esa mutación es responsable de el desarrollo de esta enfermedad, o el desarrollo de este cáncer de mama, o el desarrollo de esta otra situación. Bueno, entonces, fue un proceso en el cual nos sentimos muy orgullosos, y hablo en términos de mi generación, porque de no tener acceso al ADN en nuestra formación, en el momento en que nos estábamos formando nosotros como biólogos, ¿verdad? Después tener el acceso en otros países a toda esa tecnología y poder trasladar toda esa tecnología para que nuestras y nuestros estudiantes ahora sean expertos. Hay gente que lo ha superado uno con creces. Gente que está en mejores universidades de la que uno estudió, ¿verdad? Y que desde donde estén, estoy completamente seguro que van a hacer una contribución importantísima al país. De hecho, no tenía planeado preguntar esto, hablar de esto, pero ahora que usted hablaba de la primera máquina para hacer los PCRs, perdón si no uso las palabras correctas, yo hace unos meses tuve que mandar, me pusieron a llenar como cierta cantidad con saliva y la mandé para que me secuenciaran, creo que es la palabra, el ADN para temas de fertilidad y el cruce con quien iba a hacer estos temas de fertilidad. Entonces, sí, esto me imagino que en los 80s todavía no era algo que... Andrea, imposible. En aquel momento era realmente imposible. En algunos países del planeta, evidentemente que eso estaba desarrollado, pero en Costa Rica muy limitado. Muy limitado, digamos, era teórico. Todo ese conocimiento, por eso dije claramente que nuestra formación fue muy teórica en el campo molecular. Ya con la maestría, ¿verdad? Los que tuvimos el privilegio de salir del país a profundizar en estos conocimientos, ¿verdad? Nos capacitamos, fue una cosa interesantísima, ¿verdad? Porque la teoría la teníamos, ¿verdad? Llegamos muy bien formados teóricamente, pero en la práctica nunca habíamos extraído ADN. Y es una cosa interesantísima, usted mencionó saliva, ¿verdad? En aquel momento todas las muestras eran o biopsia, pedacito de tejido o sangre.
Mucho más ¿verdad? invasivo. Muy invasivo, muy invasivo. Y eran, me acuerdo, era tubo lleno de sangre para hacer todas las extracciones de ADN. Ahora con saliva, con un poquito de saliva, como usted lo mencionó, con un simple raspadito aquí en el cachete, en la parte interna, se mete un cepillito, se raspa eso, se mete un tubito y uno obtiene ADN permanente, como decimos nosotros, para toda la vida, para hacer los estudios que uno quiera hacer. Entonces, pasamos de una tecnología muy invasiva o una metodología muy invasiva. A nadie le gusta que le saquen sangre para ningún propósito, prácticamente, no exclusivamente extracción de ADN. Pero entonces pasamos de ahí a que con saliva o con tres pelos. Wow. Con tres pelos. O sea, yo fui a hacer una capacitación, diría yo, a Chile, en Valdivia, que trabajaba muy bien la técnica de pelos. Entonces le jalábamos nosotros los pelos, ¿verdad? Es decir, tienen que venir con folículo, tienen que venir con raíz, ¿verdad? Y a partir de tres pelos, usted extrae ADN de muy buena calidad y le permite hacer los análisis que quiera, particularmente paternidad. Digamos, que era probablemente lo que ustedes estaban dándole seguimiento, ¿verdad? Entonces, este es el papá, este es la mamá, este es el hijo, ¿verdad? Entonces, para estudios de paternidad perfectamente uno puede, y muchos otros estudios, no exclusivamente paternidad, muchos otros estudios se hacen a partir de pelos. Y ahora con todas estas pruebas, he estado leyendo que usted está generando un nuevo proyecto a partir de pues, todas las investigaciones que se hizo anteriormente, que se llama BioGens, y eso es como para democratizar el acceso de las personas a su información genética. Exactamente, Y conocer Andrea. como los factores de riesgo desde los genes que yo tengo. Es una forma bonita de presentarlo, ¿verdad? De que la gente tenga acceso a este tipo de análisis. Vamos a ver, el tema de la obesidad es muy complejo, es multifactorial, ¿verdad? Pero la información genética, esa evidencia molecular, esa evidencia que nos da el ADN, podría eventualmente aportar información valiosa en la obesidad, en el rendimiento físico, en el tema de la alimentación, en el tema de los fármacos. Se hace una pruebita, imagínense, se hace una pruebita de varios genes y uno podría determinar, digamos, la reacción. El tema es la individualidad, Andrea. No todas las personas metabolizan los fármacos ni los alimentos de la misma forma. Hay múltiples factores asociados a cada una de estas personas. Entonces, como nosotros estamos o vamos a la raíz del cacho, como digo yo, nos vamos al ADN, el ADN nos brinda información, ¿verdad? Para poder comprender por qué Juanita y Anita, que tienen exactamente la misma enfermedad, tienen desarrollos diferentes de la misma enfermedad. Aquí hay más obesidad que aquí. Aquí hay un problema serio con respecto al rendimiento físico que aquí. Aquí resulta que el fármaco que se le está aplicando es positivo, pero no es aquí. Pero entonces, toda esa diferenciación, todas esas diferencias moleculares, nosotros la obtenemos a partir de un raspadito bucal, ¿verdad? O una saliva, un poquito de saliva, y nos permite hacer una lectura muy clara de cuáles son las diferencias entre Juanita y Anita, ¿verdad? Hacemos algunas recomendaciones que potencialmente, porque usted mencionó el ambiente, en algún momento tenemos que, antes de que termine el programa, tenemos que hablar de la interacción genética-ambiente, ¿verdad? En algún momento el ambiente va a favorecer a una criatura o a la otra. Permítame explicarlo con cáncer de mama, para introducir el tema de cáncer de mama, que evidentemente a mí me interesa muchísimo. Nuestros estudios comenzaron en el 2004 y estuvieron hasta el 2019, cuando ya yo estaba en la campaña hacia la rectoría. Encontrábamos cosas interesantísimas y volviendo a ese proceso de humanización en lo que yo hago, algo que me propuse fue determinar cuáles eran las mutaciones que estaban afectando a las mujeres de Costa Rica.
Entonces, el primer paso fue determinar cuáles eran las mutaciones más comunes en las mujeres de Costa Rica. Que podían ser, diferentes a las que uno más conoce como las BRCA. BRCA1, BRCA2, digamos, enfocados en esos dos genes. Okay. Entonces, en esos dos genes, que era lo que estudiamos, ¿cuáles son las más comunes en Costa Rica? Entonces, tuvimos esa información. El segundo estudio que nosotros realizamos, que fue muy complejo, fue, vamos a tener 200 personas que han tenido cáncer de mama hereditario. Es decir, que en la familia se transmitía de una forma u otra, por la misma vía paterna o por la vía por la vía materna. Si había paterna y materna, no calzaban, digamos, con los criterios de inclusión en nuestro estudio. Entonces nos dedicamos a estudiar eso y encontramos cosas interesantísimas. Vea usted, la misma mutación presente, lo voy a presentar muy fácilmente para que me sigan. La misma mutación estaba presente en la abuelita, en la hija y en la nieta. Cáncer de mama en la abuelita, incluso con mastectomía, remoción de los senos, ¿verdad? La hija no había desarrollado cáncer de mama. Aunque tenía el gen. Aunque tenía la mutación en el gen, ¿verdad? Y la nieta, con 23 años, si la memoria no me falla, ya tenía cáncer de mama. Entonces, ¿qué sigue, Andrea? Digamos, esa es la evidencia científica, esa es la evidencia molecular. ¿Qué sigue? Bueno, estudiar una serie de aspectos que son o que están intrínsecamente relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la señora abuelita, en ese momento 70 años, aumenta la probabilidad del desarrollo de la enfermedad con la edad, ¿verdad? Un poquito sedentaria, el estilo de vida no era muy favorable, etc. Venía la hija, el estudio de la hija. Resulta que era una señora muy hiperactiva, muy metida en temas de acción social, entregada al prójimo, muy activa, la mujer nunca descansaba, y después venía la hija, depresiva, pasaba metida en una cama, no hacía ejercicio, el tema de la depresión, al estar metida en una casa, en una cama, la llevó a tener cierto grado de obesidad, desarrollo de la enfermedad. Entonces, aquí es un claro ejemplo, ¿verdad? Que las tres personas tienen exactamente la misma mutación y a la hija, siguiendo ese orden de presentación, ¿verdad? A la hija no le había no se le había desarrollado el cáncer de mama, probablemente porque tiene un estilo de vida, una forma de pensar muy favorable, ¿verdad? Que había llevado a esta señora a no necesariamente que se diera el desarrollo de la enfermedad. Una de las preguntas que nosotros siempre le hacíamos a nuestros participantes era ejercicio físico, que es fundamental. Relacionado con estilo de vida, el ejercicio físico es fundamental. Y siempre hacía yo una broma con algunas de ellas en confianza, porque me decían, claro, yo hago ejercicio físico. Ah, señora, ¿qué hace? Era la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué hace usted que llama a hacer ejercicio físico? Yo camino 50 metros para tomar el bus. Entonces la broma que yo le hacía, no son 50, son 100 porque usted tiene que regresar a la casa, ¿verdad? Pero eso no es hacer ejercicio, ¿verdad? Mientras esta señora, la hija, ¿verdad? En ese orden, la hija era atleta. Era atleta. Con disciplina, a las 5 de la mañana estaba haciendo ejercicio por lo menos 1 hora diaria. Y no habían fines de semana, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante la interacción de la genética con el ambiente, que en este caso no siempre ocurre así. Eso debo decirlo. No es una relación directa, ¿verdad? Pero en este caso particular, el ambiente fue muy favorable para que al día de la prueba no haya desarrollado cáncer de mama. Si usted me pregunta qué pasó con esta señora, no tengo idea. No tengo idea porque ya estamos hablando de que pasaron 15 años de este estudio. Probablemente se mantenga igual. O hubo desarrollo de algún tipo de
de cáncer. Pero bueno, claramente aquí vemos nosotros la interacción. Otro ejemplo es típico de los libros de texto de genética que nosotros utilizamos con gemelos idénticos. Los gemelos idénticos son clones, ¿verdad? Es un cigoto que logró dividirse y surgen dos individuos del mismo sexo, evidentemente, ¿verdad? Y le llamamos gemelos idénticos. Y hay un caso muy conocido en uno de estos libros donde por asuntos de la Segunda Guerra Mundial los gemelos se separaron, uno se fue a un continente, el otro a otro continente. Bueno, uno de los dos, no recuerdo cuál, después de saber que él era gemelo, decidió buscar a su hermano, toca la puerta, le abre su hermano gemelo y le dice, mire, disculpe, yo ando buscando a fulano y tal. Y le dice, ¿para qué usted lo anda buscando? Es que en teoría es mi hermano gemelo. Le digo, bueno, yo soy su hermano gemelo, totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, fenotípicamente estos individuos, como se habían creado en ambientes completamente disímiles, ¿verdad? No se reconocieron uno al otro. Varias cosas de lo que usted decía me parecen muy interesantes porque a veces, y yo lo digo desde no saber prácticamente nada de genética, pero a veces lo que me preocupa, tal vez por ser de ciencias sociales, es que los temas genéticos, quienes no sabemos del tema, lo interpretemos como que entonces ya es el destino, por decir. Pero entonces lo que usted mencionaba de 3 mujeres con la misma mutación, pero resultados distintos, ahí a mí me da esta sensación de que como humana todavía tengo agencia, digamos, chance de, a través de mis comportamientos o mi ambiente, digamos, tal vez prevenir o atender y que no es como que ya por tener esa mutación ya va a ser de una forma. Palabra clave, prevención. Mucho de lo que nosotros hacemos nos lleva a la prevención de la enfermedad. Desde cualquier aspecto, y usted como política lo tiene que entender muy bien, es mejor que no haya enfermedad a que haya enfermedad. Económicamente, socialmente, psicológicamente. Y eso es muy fácil de entender. Entonces, muchas de las acciones en la disciplina de nosotros nos lleva a el tema de la prevención. Digamos, volviendo a esos análisis que estamos ofreciendo nosotros ahora al pueblo de Costa Rica, es un poco eso. Bueno, ¿cuál es el riesgo de que usted vaya a tener un problema cardíaco haciendo ejercicio? Si usted hace ejercicio de alto impacto que llaman ahora. Bueno, estudiamos un poquito este tema de obesidad para ver hasta dónde podría eventualmente llegar esa condición. O ese famoso alergeno que le está generando una alergia terrible a una persona. Bueno, vamos a determinar esto es lo que está generando eventualmente el alergeno. Lo suprimimos de la dieta, de la alimentación totalmente. Entonces, la prevención, que no haya desarrollo de la enfermedad, es el objetivo nuestro. Hacer un examen molecular a una persona que ya tuvo cáncer de mama, me va a decir usted, ¿tiene importancia? Por supuesto que tiene muchísima importancia, sobre todo cuando determinamos en una genealogía que viene heredándose de generación en generación. Entonces, fue el caso de la abuelita, que yo mencioné anteriormente. Nosotros comenzamos el estudio en esta familia en particular con la abuelita. Si la abuelita nos hubiera dado negativo, yo hubiera estado interesado en estudiar la hija y la nieta. Jamás. Entonces, ¿por qué estudiamos la hija y la nieta? Casualmente, porque encontramos una de las mutaciones que habíamos descubierto nosotros en el primer estudio, que eran típicas en las mujeres de Costa Rica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con los ciegos? Permítame retomar el ejemplo de los ciegos y las mujeres portadoras. Bueno, poderles decir a estas mujeres, usted tiene riesgo de tener hijos ciegos. O decirle, mire, usted no tiene ninguna posibilidad de tener hijos ciegos. La decisión que ellos tomen, ojalá que sea la más humana posible, pero ya uno no se mete en eso, ¿verdad? Es brindar esa información para que con evidencia científica puedan tomar la decisión que los va a hacer felices.
Y hay un caso muy particular que me acaba de acordar. A una de estas muchachas, pues son muy jóvenes, ¿verdad? En 20 y pico de años, le dijimos, usted es portadora. ¿Qué significa usted es portadora? Significa usted tiene un 50% de heredar la mutación que usted tiene en uno de los genes X. Se recuerde que la mujer tiene 2X, ¿verdad? A un hijo. Y por eso es que es en hijos, en hijas no. Resulta que ella no nos hizo caso. Aquí hay un problema adicional, digamos, de el acceso a la educación es limitado. Alguna gente no quería comprender. Alguna gente decía que lo que nosotros estábamos haciendo era una charlatanería, en fin, todo ese tipo de cosas en comunidades muy rurales, ¿verdad? Pese a que le dijimos a esta señora, a esta muchacha, quedó embarazada y en una oportunidad me llaman a mí a las 3 de la mañana, no había celulares jamás, me llaman a las 3 de la mañana de un hospital, se oía que estaban en un hospital, de un público de un hospital, a decirme, mire, doctor Gutiérrez, sí, para servirle, uno dormido, ¿verdad, Andrea? Mire, le habla fulana y tal. Yo no me acordaba. Perdone, ¿usted quién es? Mire, yo soy de la comunidad 27 de abril y lo llamo para indicarle que me acaban de regalar un chiquito y es ciego. Bueno, evidentemente se le dio todo el apoyo y todo el seguimiento que requiere tanto la familia como la criatura. A manera de anécdota, ese chiquito se llama Gustavo. Y un poco para ir pasando al tema, digamos, de proyectar eso hacia el futuro, y especialmente en genética, esto va muy rápido, exponencialmente. O sea, en los 50 es cuando lo del genoma que usted me decía, a inicios de los 80 empieza a estudiar esta carrera que era súper vanguardista, aún lo es, pero digamos, ahí aún más con una tecnología mucho menos avanzada que la que existe ahora, pero cada vez esto se va moviendo mucho más rápido, la potencialidad que tiene esto. Si seguimos en la misma tendencia, hacia 10 años como país, ¿a dónde podríamos estar en términos de conocer la información genética y sobre todo ponerla aún más al servicio de la salud del país? Porque, perdón, ya le paso la palabra, pero porque la idea de repensar es pues analizar en qué está el país en determinado tema ahora, pero sobre todo con una visión de largo plazo, que es algo que creo que como país deberíamos de fortalecer. Entonces, en genética, ¿hacia dónde podemos pensar que vamos a estar en 10 años? Permítame recapitular un poquito. 1953, ADN, descubrimiento del ADN. 1990, genoma humano. Ok. Vean ustedes, o sea, tuvo que pasar muchos años para tener acceso al genoma humano, ¿verdad? Y a partir de ahí, como lo hemos tratado de mencionar, ¿verdad? Un avance acelerado, muy rápido del conocimiento, ¿verdad? A muy corto plazo vamos a poder identificar cada uno de los genes con sus funciones, sus mutaciones, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros un mapeo a ese nivel. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Que es un punto que no hemos mencionado. La caja en ese contexto, ¿verdad? Lamentablemente muy pobre, muy pobre. Bueno, no es el espacio para que nosotros, máximo usted como exdiputada, hablemos de la caja hoy, ¿verdad? Pero el desarrollo de esa tecnología o todas esas metodologías en la caja ha sido muy pobre. Yo decía en el momento que estaba trabajando con cáncer de mama, ojalá que yo no me muera sin haber visto que todos esos exámenes que mencionamos anteriormente se realicen hasta en los EBAIS. Sí, que estén disponibles para toda la población. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo visualizo yo todos estos servicios genéticos? Bueno, que sean parte de nuestra seguridad social, ¿verdad? Que sea parte de nuestra salud pública, completamente gratuitos y que sean entendibles por parte del cuerpo médico, porque aquí tenemos otro problema serio, ¿verdad? Que en medicina, recuerde que yo hice el estudio en los programas de medicina, lo más que llevan es un medio cursito
en el tema de la genética. Yo lo he mencionado en otras instancias, es muy importante que el médico actual reciba genética molecular. Entonces, no solo el curso de genética general, sino genética molecular, y que aquellas personas más interesadas avancen en ese conocimiento. Entonces, yo como visualizo a 10 años plazo, en el 2036, bueno, que esto sea parte de los exámenes de rutina de la química clínica que se hace en los laboratorios clase A, ¿verdad? Y hospitales clase A y otros que no necesariamente tengan que ser clase A. Ojalá un EVAIS, ¿verdad? Que un EVAIS que usted llegue y le hagan un hisopado, ¿verdad? Un raspadito del cachete y que ahí mismo tengan cómo desarrollar, digamos, la técnica necesaria para determinar qué tipo de diabetes tiene esta persona, ¿verdad? O si tiene o no tiene una mutación en BRCA1 o BRCA2. ¿Cuál es la razón por la cual hay un tema de esterilidad asociado a una pareja? Hay riesgo cardíaco. ¿Qué pasa si esa persona sigue haciendo alto rendimiento, como lo decíamos anteriormente? Hay posibilidad de que se vaya a desvanecer. En fin, todas esas preguntas, idealmente que sean resueltas en la seguridad social. Hoy día, Andrea, eso está muy limitado. El Calderón Guardia tiene un laboratorio de genética molecular, que yo conozco. Tuve una estudiante que participó en el desarrollo del laboratorio, y sí se hacen para algunas enfermedades, pero no, digamos, no tiene una aplicación general. Porque también muchas de los orígenes de la misma enfermedad son diferentes. Ujú. Eso cuesta entenderlo, ¿verdad? Entonces, para el médico sería maravilloso lograr entender, bueno, resulta que es diabetes, pero este es tipo 1, este es tipo 2, ¿verdad? Y este es el origen de la enfermedad. Entonces, yo lo visualizo a 10 años en un país como Costa Rica. Eventualmente en otros países del primer mundo eso ya es incorporado, digamos, a esos temitas de que usted paga por un seguro y ya hay cobertura de ese servicio genético. Acá no. Acá no. Acá los seguros no se imaginaban, digamos, que íbamos a llegar al día de hoy con tanta exposición a tanta información molecular, a tanta información científica, ¿verdad? Como para que el seguro la vaya a proteger a usted del desarrollo potencial de esa enfermedad que usted tiene por ser portadora de esta mutación. No sé si respondí adecuadamente. Sí, y es que algo interesante de lo que usted mencionaba justo es que, por otro lado, en otros países ya las pruebas genéticas como 23 y yo y así se están volviendo como que la gente está haciéndose esas pruebas, pero uno ve, bueno, yo no me las he hecho, pero recibe esa información, pero sin saber, casi que queda igual, en el sentido de que es muy complejo. Entonces me gusta su enfoque de incorporarlo a la seguridad social para que la gente no solo tenga la información, sino que también lo guíe para que yo pueda usar esa información de una forma efectiva en mi vida y no simplemente estresarme con lo que... Son temas técnicos, son temas complejos. No cualquier persona entiende un informe, digamos. Por eso el esfuerzo que nosotros vamos a hacer ahora con los servicios que estamos brindando es bajarlo completamente. Entonces, se va a brindar un informe que perfectamente puede incluir 30, 40 páginas, pero vamos a terminar con un párrafo que se llama en conclusión, ¿verdad? Para que sea entendible no solo por el cuerpo médico, sino por la persona que pagó por ese servicio, la persona, digamos, la paciente en este caso. Cada vez va a ser más asimilado todos esos conocimientos. Yo estoy completamente seguro que el cuerpo médico cada vez va a entender más de toda esta información, pero sí va a tomar
cierto tiempo. Yo estoy en conexión, digamos, el estudio de cáncer de mama, nosotros lo trabajamos con la Universidad de Toronto, con el Instituto de Investigación de la Mujer de la Universidad de Toronto. Entonces, estoy conectado con estos grupos y evidentemente ellos tienen un avance en Canadá muchísimo más rápido que el nuestro, pero bueno, ya los médicos tienen ese conocimiento, pues ya tienen más de un curso, saben, preguntan porque tienen el compañero a la par. En muchos de los grupos de investigación está el clínico y está el genetista. Entonces, todo eso se facilita. La consejería genética se brinda en forma multidisciplinar, ¿verdad? Está el genetista, está el clínico, está la psicóloga, porque hay temas fuertes, ¿verdad? Decirle a una persona, usted es portadora de una mutación que potencialmente, bueno, ¿qué significa ser portadora? No lo hemos hablado. Y era el caso de Angelina Jolie. ¿Te acuerdas de ese caso que fue interesantísimo? Porque la mamá de Angelina había muerto de cáncer de mama. Se le hizo el estudio molecular y se determinó cuál era la mutación. Angelina quiso conocer su estatus molecular y tenía exactamente la mutación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Pasa desapercibida la información? No, más bien prevención. Angelina en ese momento no tenía cáncer de mama. Entonces, el hecho de ser portadora de esa mutación implica un aumento de 80% de riesgo. O sea, es un 80% de riesgo aumentado con respecto a la probabilidad digamos, de donde usted se encuentre. ¿Verdad? Un 80% de riesgo aumentado, ¿es alto o no? Es altísimo. A usted le queda un 20% para que estas condiciones ambientales que mencionamos no permitan el desarrollo de la enfermedad. Entonces, literalmente, ¿qué decisión tomo? ¿Me la juego o no me la juego? El 20% es, bueno, alguna gente puede decir, bueno, todavía me queda un 20% contra un 80%. O sea, Angelina Jolie tomó la decisión de hacer una mastectomía bilateral. Y con una mastectomía bilateral, el riesgo lo reduce casi a cero. Yo digo siempre casi a cero porque depende mucho de la habilidad del cirujano o la cirujana que hizo la mastectomía, ¿verdad? Pero un riesgo de casi cero contra un 80%. Ahora, ¿qué pasa, Andrea? Volvemos al tema inicial. Eso es caro y no lo hace la Seguridad Social. Costa Rica en este momento no se está haciendo. Eso es un proyecto interesante que en algún momento yo quise presentarlo en la asamblea, pero ahí no lo logré desde la rectoría, porque deberíamos nosotros de obligar a la caja a hacer mastectomías, digamos, cuando evidentemente la persona quiere y tiene que haber un consentimiento informado de la persona, no del esposo, de la persona. Ahora que digo esposo, ir a todos los casos que conozco, ¿verdad? Y después que hayan suficientes fondos en la caja para que se realice la operación. Casos que conozco, déjeme mencionarle, porque usted en la asamblea cumplió un papel muy importante en todo este tema. Muchos de los esposos o de los compañeros salían en carrera cuando se enteraban que había una mutación. Que había una mutación, ¿verdad? Y peor aún, con la mastectomía. Y no son pocos, Andrea. Son muchos los casos donde esto se da. En relaciones matrimoniales totalmente formadas, digamos, normales y de años. Que es un tema que hay que abordar en otro espacio. Pero esto que usted menciona de proyectar esto a 10 años y tener la meta de que la Seguridad Social provea toda esta información, para mí es crucial porque además democratiza el acceso a cualquier avance científico. Pero por otro lado, si bien es cierto, sí implica una inversión, el ahorro, digamos, en términos de costo-beneficio, sí terminaría siendo beneficioso porque lo que nos ahorramos en prevención vale esa inversión inicial, que a veces, ahora que usted mencionaba que la prevención es clave y vista desde la política, es de las cosas más difíciles para defender, porque los resultados, como se ven en el largo plazo y son cosas que no se dan, entonces nos costaba mucho defenderlo en la asamblea versus
versus proyectos que el impacto se ve ahora o se ahorra ahora, pero es un impacto mucho menor. Excelente punto. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de un cáncer de mama? Nos abocamos a cáncer de mama, pero puede ser cualquier otra enfermedad. Carísimo. Exacto. Carísimo. Y no es el tema de la cirugía o lo que conlleva. La quimio es carísima, la radio es carísima, todo ese procedimiento y maltrata a la persona. Sí, ¿verdad? las secuelas familiares, psicológicas, Tremendas, sociales. tremendas. Tarde o temprano lo hemos visto nosotros en alguna persona alrededor nuestro. ¿Cuánto se invierte en la prevención? ¿Qué es hacer esta pruebita molecular que no tiene un mayor costo? Estamos hablando de $500. Y ahí tenemos sí o no. Si es sí, lo que hemos mencionado, ¿verdad? Darle un seguimiento particular, darle recomendaciones de cambio de estilo. No hemos mencionado el estrés, Andrea, qué dicha que me acordé. El estrés mata. Sí, Y hay que ponerle muchísima atención a la relación directa que hay, y me atrevo a decir que es directa, entre el estrés y la enfermedad. Y yo no estoy diciendo nada nuevo, o sea, eso está totalmente documentado. Entonces, si es un sí, ok, manejemos toda esa parte, estilo de vida, vamos a cambiar drásticamente nuestra alimentación, vamos a hacer ejercicio, vamos a esto, o sea, hay una serie de agentes modificables. Si es no, es un 4% de riesgo. Ese 80% de la mutación que le mencioné en el caso de Angelina, que es positivo, contra un 4% del riesgo, que es prácticamente el riesgo que cualquier persona costarricense, mujer, tiene de tener la mutación. Entonces, un 80 contra un 4%. Y evidentemente esto abarata, digamos, todo el tema de tratamiento, y no hemos hablado de la parte de estigmatización de la enfermedad, que eso es duro. Una oportunidad, yo venía a hacer deporte, venía del Coyol de Alajuela, terminábamos a las 10, yo venía por el aeropuerto, venía como a las 10:15 de la noche, y me entró una llamada de un número desconocido, y yo no contesto llamadas de números desconocidos, Andrea, y algo me dijo que tenía que contestar. Y resulta que contesté, y era una paciente de nosotros, del programa, investigación, atacada llorando, yo no le entendía lo que me estaba diciendo, que no quería vivir, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, la había dejado el cónyuge, había tenido problemas con los hijos también, estas cosas son crueles, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad, imagínense, de desviarme un momentito e irla a saludar a las 10:30 de la noche, Andrea. Pero en el estado emocional que se encontraba esta persona, no amanecía, ¿verdad? ¿Quién sabe qué decisión hubiera tomado? Obviamente yo le di seguimiento con el cuerpo de psicólogos y psicólogas, ¿verdad? Que estaban alrededor de nosotros, las fundaciones que trabajan de maravilla. Aquí en Costa Rica hay fundaciones de maravilla. Elige Vivir, Fundeso, es algo realmente extraordinario todo lo que hacen. Muchas de estas personas son sobrevivientes de cáncer, entonces se identifican muchísimo más. Entonces, el apoyo que brindan a una persona en una situación de esas es realmente extraordinario. Bueno, de nuevo agradecerle a don Gustavo por haber estado con nosotros hoy, por creer en el proyecto de Repensar. No, con todo gusto y de verdad, muchos éxitos a Repensar CR, un gran proyecto, y auguro de verdad todo lo mejor para este espacio tan importante y pertinente en Costa Rica. Bueno, muchas gracias a todas las personas que sintonizaron hoy y también a las personas que desde que organizábamos el Congreso Anticipando el Futuro en la Asamblea nos apoyaron y ahora quieren continuar con nosotros constituyendo Repensar CR, que es una plataforma para profundizar en las discusiones de largo plazo, que es algo que creo que el país necesita en este momento. Ya tenemos redes sociales activas en las distintas plataformas y me encantaría que nos sigan y que continuemos conversando juntos y trabajando juntos.